Reflexiones sobre pedagogía, didáctica y teorías curriculares. ¿Qué es pedagogía? Pedagogía viene del griego paidos, que quiere decir niño, y del griego gogía, que es conducir. Literalmente es conducción del niño. Este concepto hacía referencia a los esclavos que conducían a los niños al colegio en la época de la antigüedad, pero con el tiempo y con la historia este concepto se ha ido ciñendo más al contexto de la educación. Para nosotros, pedagogía el concepto está relacionado con el arte y la ciencia de educar. Como ciencia, su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano en todos sus ámbitos. Pero como grupo nosotros queremos referirnos al concepto de CELI 2010, que establece que pedagogía es la ciencia encargada de estudiar la formación y cómo los seres humanos aprenden. Otro de los conceptos que hay que aclarar es el concepto de didáctica. ¿Qué es didáctica? También proviene del griego didaskein, que es enseñar, instruir, exponer con claridad, y techne, arte. Literalmente, entonces, didáctica es el arte de enseñar. Actualmente, pedagogía está concebida como la rama de la didáctica está concebida como la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje. Eso lo establece Borges en el 2010. También es considerada como ciencia porque investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza. Por ello, la didáctica es ciencia y arte de enseñar. Importante saber que el conocimiento de la didáctica es esencial para el profesor, puesto que su tarea es formar las actitudes del educando y enseñarle las estrategias de aprendizaje más adecuadas para que aprenda a aprender, que es el objetivo de la educación moderna. ¿Cuál es la relación que existe entre esos dos términos? ¿Cuál es la relación entre pedagogía y didáctica? Esto lo sacamos del curso 1989, que decía que la pedagogía responde científicamente a la pregunta ¿cómo educar? Recordemos que es ciencia cuyo objeto de estudio es la educación. Y la didáctica responde científicamente a la pregunta ¿cómo enseñar? Como ciencia, su objeto de estudio son las técnicas de enseñar. La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un solo aspecto de esa labor del educador, que es su labor como docente. Esto quiere decir que la didáctica se ciña al ambiente del aula. La didáctica se ciña al desempeño del docente en su relación con sus estudiantes. La pedagogía se apoya en la psicología y en la psicología evolutiva, y la didáctica en la psicología del aprendizaje. La pedagogía recurre adicionalmente a la antropología y a la sociología. En su caso, la didáctica recurre a la metódica, al manejo de los medios de comunicación, al diseño curricular, entre otros. La pedagogía lo hace en un programa educativo o en un proyecto pedagógico. La didáctica se expresa en un currículo. Han habido muchas confusiones, como se han dado cuenta, entre los términos de pedagogía y didáctica. A esos dos se suman dos más, que es el de enseñanza y educación. Pedagogía, didáctica, enseñanza, educación son términos que a veces se utilizan hasta como sinónimos, que muchas veces se utilizan dentro de contextos que no son, por la confusión que hay con los términos. Entonces vamos a aclarar qué relación existe entre educación, entre pedagogía, entre enseñanza y didáctica. La didáctica es a la enseñanza lo que la pedagogía es a la educación. Se trata entonces de dos saberes, uno global y otro específico. La didáctica en lo global es el saber global, la enseñanza es el saber específico. La pedagogía es el saber global, la enseñanza es el saber específico. Pero también hace referencia a dos prácticas sociales, una también global y la otra más específica. La didáctica es un saber, una práctica global, y la enseñanza es una práctica mucho más específica. La pedagogía es una práctica social y global, y la educación
es una práctica social más específica. Teoría pedagógica, ahora nos enfocaremos sobre la teoría curricular. Según Giraldo en el 2009, la teoría curricular es intentar brindar los elementos que nos permitan entender y explicar la importancia educativa de las relaciones entre el currículo, el individuo, la sociedad y el contexto. Siendo así, la educación tiende a estar en constante cambio, pretendiendo prioritariamente a atender las problemáticas sociales que se presentan. Estas tendencias o cambios utilizados en el ámbito corresponden al concepto de currículo. Este concepto de currículo viene del latín currere, que quiere decir carrera. Veamos entonces los conceptos que nos han enseñado o dado algunos autores, como por ejemplo Bobbitt en 1918, que dice que el currículo es una descripción de objetivos a lograr a través de procedimientos a medida. Fingerman en el 2010 dice que es un estudio sobre un objeto, que significa hacer una idea de él, descubrirlo y explicarlo haciendo una presentación de la realidad o de un sector de la misma. De Zuviría en el 2012, el concepto lo vuelve preguntas. Entonces él dice, ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué lo enseñamos? ¿Y cómo evaluamos? Flores en el 2011 dice que es la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época, comunidad de la que hace parte. Para nosotros, el concepto que más nos identifica es el de Young en el 2013, que dice la experiencia de aprendizaje que sirve para llegar a objetivos en la educación sujetos al contexto y a la motivación escolar. Veamos ahora las funciones del currículo. Tenemos la primera, que es brindar información y servir de guía. Informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlas. El número 2 es la construcción de referentes. Construir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendiendo como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. Esto lo dicta el Ministerio de Educación en el 2016. Continuamos con los elementos constitutivos del currículo. En el currículo entonces vamos a encontrar objetivos. Dentro de esos objetivos se deben plasmar las intenciones que preside un proyecto educativo. Delimita el para qué de la acción educativa. Define lo que queremos conseguir. El segundo elemento del currículo son los contenidos. Los contenidos delimitan el qué se quiere enseñar. Responde a las necesidades de la sociedad. Los medios o instrumentos para alcanzar las destrezas o capacidades expresadas en los objetivos. El tercer elemento es la metodología, que determina las actividades que se llevan a cabo. Son procedimientos concretos de la enseñanza. Son las actividades diseñadas para lograr los objetivos. Y el cuarto elemento es la evaluación, que es un proceso de control
del proceso de enseñanza y aprendizaje, actividades programadas y instrumentos que miden el alcance de lo enseñado. Para entrar a contextualizar las clases de currículo, voy a hacer referencia a la didáctica y el currículo nuevamente. La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, la práctica de la enseñanza y tiene como misión descubrirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la mejor solución de los problemas que estas prácticas plantean a los docentes. Esta se construye sobre la base de la toma de posición ante los problemas de la educación y procura resolver mediante el diseño y evaluación del proyecto de enseñanza. También el currículo debe estar contextualizado en el mundo plural, en donde la organización educativa ejerce su influencia, pero al mismo tiempo debe ser universal para los educandos, agentes activos en el proceso y para que no se sientan extraños en su propio ambiente. Siguiendo lo que es el currículo, tenemos varias clases. Primero, el currículo oficial, que es el documento que a través de los planes, programas, materiales didácticos y guías registra los objetivos que la institución desea alcanzar para la educación. Al contrario de lo que se suele pensar, el currículo oficial es un documento dinámico, ya que está sujeto a cambios según exija el contexto. Continuamos además con el currículo real, vivido u operacional. También es denominado currículo pertinente. Son las prácticas reales de la enseñanza. Todo esto, dándole continuidad, lo dice Posner en 1998. También tenemos el currículo oculto, que son los valores o normas institucionales no reconocidas abiertamente, pero desarrolladas de manera implícita por los profesores o los estudiantes para solucionar problemas en un momento dado. Currículo nulo son los temas considerados como superfluos, donde dice Heisner que el currículo nulo es el tema de estudio no enseñado. Tenemos el currículo extra, es de carácter voluntario y son las experiencias planeadas que son externas al currículo oficial. Haciendo la relación entre didáctica y currículum, uno converge dentro del otro, como aparece en el recuadro. Currículum es la acción teórica, programática del contenido. El eje didáctico necesita la planeación del currículo para la enseñanza, así como el eje del currículo necesita la metodología de la enseñanza para la planificación. Vemos acá que tienen que convergerse, como dice la teoría, para poderse compaginar el uno con el otro. Tenemos la didáctica versus currículo. Didáctica se centra en la metodología del cómo y asume la práctica. Currículo se centra en el contenido de qué vamos a hacer. Selección curricular. Teniendo en cuenta todo esto que les estamos planteando, la didáctica es una administración centralizada. Cuando estamos hablando de la centralización, es el proceso alrededor de una actividad de aula. Cuando estamos refiriéndonos a currículum, que es una administración descentralizada, nos hacemos referencia a un proceso más amplio que se permite trabajar competencias desde varias estrategias. Para la conclusión, entre educación, pedagogía, didáctica y currículo, vamos a
tratar cada uno de una manera diferente para dar como mayor explicación y entendimiento de lo que queremos hacer. Educación es lo que pasa en el aula. Pedagogía, lo que pasa fuera del aula. Didáctica busca explicar, comprender y transformar la realidad del aula. Además, es un conjunto de conocimientos que constituyen ideas, enseñanzas significativas, evaluación formadora y autorregula el aprendizaje. Currículo es un mediador entre la teoría y la realidad. Cada teoría pedagógica es distinta y por ello su plan de acción dentro del aula será distinta.